Bienvenidos nuevamente a este segmento de entrevista. Estamos con Carlos Vasallo, vamos a platicar con uno de los hombres que ha influido no solamente en la época de oro del cine mexicano, sino también en la actualidad con una propuesta en Estados Unidos, abriéndole las puertas a esta área del arte mexicano que ha abierto muchas puertas alrededor del mundo. Bienvenido. Muchas gracias. Cuéntanos un poco, hemos visto alrededor de 300 películas en las que ha participado como productor o coproductor, sobre todo de esa industria donde México era reconocido a nivel internacional como un gran productor de cine mexicano. Bueno, originalmente yo empecé como productor de cine produciendo películas desde que tenía muy poquitos años, que tenía 26, 27 años, empecé a producir cine y lo empecé a producir en México. Al arranque lo producía en colaboración con España, en coproducciones. Y poco a poco me di cuenta que no bastaba con producir las películas, ¿no? Que además de producir las películas había que estrenarlas, había que ponerlas en los cines. Y entonces descubrí que para eso había que ser distribuidor, que era la manera de llegar a los cines. Y me aboqué a la idea de ser distribuidor, lo cual me dio la posibilidad de hacer más financiación para tener más películas. Y después me di cuenta de que según hacía películas y más películas, pues la única manera de recuperarlas rápido era controlar los ingresos del dinero. Y entonces en el año 80 decidí abrir la primera distribuidora de películas independiente en el mercado de los Estados Unidos, que se llamó American General. Esta compañía competía directamente con la que era en aquel momento la compañía monopólica del Estado, que se llamaba Azteca Films, donde todos los productores, incluyéndome a mí, distribuíamos las películas, ¿no? Había otra pequeña compañía, grande en el nombre, que se llamaba Columbia Pictures, que tenía las películas de Cantinflas y alguna más. Yo abrí la distribuidora de películas en el año 82 y pasé a controlar más del 60% del mercado. Todas las películas de Vicente Fernández, de la India María, de los hermanos Almada, y mis propias producciones empezaron a pasar a través de mis manos. Y a partir de ahí me empecé a aficionar a coleccionar películas. Entonces, derivado de la distribuidora de películas en Estados Unidos, American General, y en México, Películas Nacionales, donde controlábamos el 50% total del mercado de México, que se dice pronto, 50% del total. Es decir, les dejábamos a los americanos el 38% y el resto era europeo. Y bueno, a través de Películas Nacionales se controlaba la mecánica para tener acceso a las salas de cine y la financiación de los proyectos. Claro, hay que aclarar que en aquel entonces, en los años 70 y principios de los 80, todas las salas de cine también eran propiedad del gobierno. Se llamaban Compañía Operadora de Teatros COTSA y habían sido nacionalizadas pues desde Miguel Alemán, y como había sido inventado el Banco Cinematográfico para apoyo a la industria cinematográfica, y había dos distribuidoras, una distribuidora que se llamaba Películas Nacionales para el cine mexicano en México y una distribuidora que se llamaba Películas Mexicanas para el cine mexicano en el exterior. Y bueno, yo lo que hice desde el principio fue no solamente tratar de controlar el producto, la producción, los guiones, sino también de tratar de controlar el acceso al dinero. Entonces, eso me permitió no solamente producir quizá cercano a 200 películas, pero financiar otras 200 películas. Y eso poco a poco me fue permitiendo abrir la distribuidora de video, que se convirtió en la primera compañía distribuidora de video en Estados Unidos de cine mexicano, y hacer lo mismo aquí, en México. Al punto que en México, en un momento determinado, Televisa, a través de los videocentros, controlaba alrededor de 200 grandes macro videocentros, pero yo tenía 5.000 puntos de venta. Entonces hicimos un arreglo en el cual ellos me daban sus películas y yo les daba mis películas mexicanas, y eso hizo que generara más dinero, más ingresos, y con eso pude empezar a comprar películas y negativos, y poco a poco he ido almacenando y comprando, y hoy día tengo quizá los derechos de más de 1.500 películas en propiedad, que es aproximadamente un 30% del total de las películas mexicanas existentes, y un 70% restante tengo bajo contrato alrededor de otros 2.500 títulos. Quizá llegue alrededor de 4.000 títulos para explotar, ¿no? Oiga, ahorita vamos a platicar un poquito acerca de esta visión de negocios, pero quisiera adentrarme un poco en el tema de la pasión por el cine o por el teatro. ¿Qué es lo que lo mueve a adentrarse en este mundo? Bueno, yo empecé produciendo teatro
desde muy jovencito. Cuando llegué a México en 1973, yo ya era un viejito experimentado. Ya tenía 3 teatros en España profesionales, con una obra muy conocida que se llamaba Anillos para una dama, de Antonio Gala. Y en aquel momento apareció una actriz española residente en México, Amparo Ribelles, y a la que yo le había ofrecido el papel para que lo hiciera en España. No había aceptado y fue a ver la obra y me dijo, bueno, me he equivocado, pero de venganza, de venganza tienes que venir a México y ponérmela. Yo no dirigía la obra, yo era el productor. Entonces el director de la obra, José Luis Alonso, me dijo, yo a los aviones no me subo. Y entonces yo le dije, pues habrá que buscar un director. Y él me dijo, pues ¿quién mejor que tú? Le dije, no, yo prefiero... Ya había dirigido varias obras de teatro. Y le dije, no, pero esta es tuya, no es mi proyecto. Me dijo, dirígelo. Entonces vine a México y dirigí en el Teatro Hidalgo Anillos para una dama, con Amparo Ribelles. Fue un gran éxito. Y a partir de ahí monté La Jaula de las Locas en el Teatro Fufú. Y luego tuve por muchísimos años el Teatro Insurgentes. Si se va al Teatro Insurgentes y se ven las placas, pues tengo la suerte y el honor de ser el que más plaquitas posiblemente tenga, ¿no? Incluyendo un éxito muy grande que se llamó La Charlie, con Mauricio Garcés, que fue el que me permitió generar dinero para meterme al cine. Entonces yo me di cuenta a través del teatro, después de producir más de 50 espectáculos de teatro y dirigir muchos de ellos, que el teatro era efímero, que yo ponía toda la carne en el asador y me mataba haciendo aquello, caramba, y de pronto nadie se acordaba, y ya había pasado, y la obra anterior a La Charlie ya nadie sabía cuál había sido, y yo me muero de risa, porque ahora mismo, por ejemplo, está Filomena Marturano, estaba en cartelera en el Teatro Insurgentes, y yo paré, y me puse un rato a verla, y digo, caramba, pues sí es mi adaptación, es la adaptación que yo hice para Amparo Ribelles, y ni siquiera me han preguntado. Entonces, es decir, ese efímero de poner algo, de dedicarle atención y que solo pueda ser disfrutado por las personas que han tenido la capacidad o el momento de estar en la Ciudad de México y poder ir a ver esa obra de teatro, me hizo entender que posiblemente era mejor que para rellenar mi egocentrismo y mi vanidad para el futuro, era preferible que me dedicara al cine. Entonces, desde el año muy joven, desde el año 76, 77, con 26 años, empecé a producir cine de manera continua. Pero yo soy un rara avis, yo siempre lo digo, yo nunca fui ni estudiante ni aficionado, yo siempre fui profesional. O sea, un día dije, voy a ser actor, y tuve la suerte al poco rato de ser actor y de poder hacer teatro y hacer películas. Luego dije, bueno, voy a ser productor. Y mucha gente me pregunta, ¿y cómo fue el salto? Bueno, pues el salto fue muy sencillo. Tenía un íntimo amigo que era mi mentor, que era un actor famoso, y un día me dijo, mira, ven conmigo al cine. Y fui con él al cine, y cuando le daba un beso a una chica se daba media vuelta y se le veía la calva. Y entonces todas las niñas decían, ¡oh! Y él me dijo, ¿ves? Es efímero también. Tienes que no ser actor y ser productor y director, que tienes la capacidad para hacerlo. Y dije, bueno, pues habrá que hacer eso, ¿no? Entonces me metí a producir, y la verdad es que siempre ha sido mi pasión, ¿no? Mucha gente no entiende lo que es el trabajo del productor. Mucha gente confunde, por lo menos cuando yo hablo con la gente, oiga, ¿y el productor qué hace? Pone el dinero. Oiga, ¿y el productor qué hace? Pone... Y todo el mundo cree que el productor es un multimillonario, ¿no? Bueno, pues nada más lejos de esa realidad. La realidad es, yo me enamoro de un libro o me enamoraba de un guión, entonces pensaba cómo arreglarlo, se lo compraba el escritor, y a partir de ahí empezaba el recorrido de conseguir un reparto, de conseguir la coproducción y de conseguir el dinero. Yo, hasta que pasaron muchísimas películas, siempre empecé las películas sin saber si tenía dinero para acabarlas. A pesar de eso las acabé todas. Y entonces eso desarrolló una parte quizá creativa o intelectual que yo tengo, que la pudiera encauzar de esa manera. Pero sí, en mi caso, como productor de cine, yo he sido un controlador total, lo cual no sé si es bueno o malo. A lo mejor cuando los años pasen verán películas mías y dirán que para qué las controló, pero yo me siento bastante orgulloso de ellas, yo me siento bastante orgulloso de ellas. Fuera de que yo tengo épocas diferentes, Yo tengo una época mexicana que va desde el año 79, arranco en el 76, con muchas películas que, gracias a Rodolfo Echevarría, que era el hermano de Luis Echevarría, que manejaba el banco cinematográfico, me ayudó y me apoyó, me dijo, hazte productor de cine. Entonces me decía, de cada proyecto que consigas levantar entre España y México, te doy tanto. Y yo me puse a montar proyectos, muchos, la playa
Prohibida con Amparo Ribelles y Jorge Rivero, en fin, muchas películas, pero no eran mías. Yo las hacía, me daban un cachito, pero no eran mías. Y un día yo dije, caray, esto no me gusta. Yo quiero que la película... Como que estoy perdiendo. Yo quiero que la película sea mía. Entonces empecé a buscar la manera de que la película fuera mía. Y tuve la suerte que coincidió con el gran éxito de Ola Charra en el Teatro Insurgentes. Y ese éxito me permitió generar suficiente dinero para hacer mi primer proyecto importante, que se llamó Manaus, una coproducción a nivel internacional, que funcionó de maravilla en toda América Latina, funcionó de maravilla en Italia, funcionó de maravilla en España. Y de pronto un día descubrí que tenía dinero para hacer la siguiente. Y dije, caray, no tengo que buscarlo, ya lo tengo. Y entonces, en aquel entonces, a través de la distribuidora aquí, que era en este mismo edificio, la distribuidora, se podía financiar un poco de la película, y haciendo la rueda, poniendo una película a funcionar y otra, me iba dando dinero para hacer las demás. Entonces, yo siempre he sido profesional, siempre me he dedicado al espectáculo, nunca he pensado en hacer ninguna otra cosa. Y cuando alguien me dice, ¿usted por qué trabaja tanto? Digo, no, yo no trabajo. Trabaja el que se descuelga por un edificio para limpiar las ventanas, el que está en la calle y yo le veo con la motora, taca, 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 taca. Digo, caray, ese hombre trabaja. Los que ya están haciendo el túnel de la Ciudad de México, esa gente trabaja, esa gente hace un esfuerzo monstruoso. Yo soy un afortunado. Es decir, yo soy una persona que desde que me levanto muy temprano y me pongo a hacer, solamente hago lo que quiero. Y tengo la suerte de que el día que no me guste lo dejaré de hacer. Pero a mí me gusta más el cine ahora que antes, aunque a lo mejor de distinta manera, ¿no? Ahora lo disfruto más a través de los canales y a través de las obras y de las películas que hicieron los que han sido mis compañeros tanto en el trabajo como en la vida, ¿no? Porque yo en esta distribuidora en películas nacionales descubrí que también había que ser de la Asociación de Productores, porque si no eras de la Asociación de Productores de Cine Mexicano, los sindicatos no te daban una tarifa adecuada. Entonces yo vine a la asociación y dije, ¿cómo se da uno de alta? Al arranque, como era español, no estaban muy de acuerdo, pero poco a poco me colé y conseguí ser amigo de todos los que estaban en la asociación. Y ahí me hablaban, el señor Gregorio Wallenstein, que se llama el zar del cine mexicano, posiblemente es el mejor productor de la historia del cine mexicano, el señor Guillermo Calderón, que es el que inventó las películas de Cabareteras, los señores de Anda, los señores Rosas Priego, todos ellos. Entonces me hablaban de películas y de cuando las hicieron, de blanco y negro. Y claro, en aquel entonces no había manera de verlas. La televisión pasaba algunas, pero siempre eran las mismas, María Félix, Pedro Infante, claro. Y repetían la misma, y era monopólico y solo era Televisa, y entonces solamente podías ver lo que ellos querían. No ha cambiado mucho. Bueno, yo siempre le decía a Miguel Torres, que era el jefe de compras de Televisa, que una silla que había a la entrada, que era la de la visita del Papa, se la deberían dar a él, porque él había hecho más que el Papa por Televisa. Él había pasado todas las películas del cine mexicano en Televisa y había hecho a Televisa grande. Mucha gente no sabe, pero le voy a decir un dato. En el año 2010 se han pasado más horas de películas que de novelas, al día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Oiga, quisiera preguntarle, ¿cuál es el momento o la película que usted recuerda que haya dicho, por esto me quiero dedicar al cine o al teatro? Esa escena que se va a quedar ya. No, yo siempre quise ser Marlon Brando. Yo nunca pensaba en ser un hombre de negocios. Yo en realidad mi formación es artística. Yo soy pintor. Yo fui a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, a la Escuela de Decoración. Todo esto que ve aquí de pintura, yo lo tengo convertido en mi vida en una galería de arte. Vivo rodeado de pintura porque es mi manera de pagar de regreso a los artistas lo que he ganado con el cine. Pero yo siempre he tenido ese lado artístico que me hacía creerme, pues, galán o escritor o director, pero nunca me veía como empresario, yo siempre me veía como el otro lado. Entonces, a mí cuando alguien me preguntaba qué quiere ser, yo contestaba Steve McQueen, o contestaba Paul Newman, o contestaba Marlon Brando, pero yo nunca decía un director, y eso era una cosa que no me pasaba ni por la imaginación. De hecho, yo siempre fui una persona con suerte, quiero decir, yo cuando tenía 17 años estaba parado en un bar en Madrid, se me acercó un señor y me dijo, ¿usted no quiere hacer un anuncio? ¿Un anuncio de qué? Dice, de brandy. Digo, pues si yo tengo 17 años no se puede ver hasta los 18. Dice, pero no lo parece. Y entonces hice un anuncio de un brandy que se llamaba Valdespino, y entonces yo me ponía en una barra del bar y entonces cuando me volteaba yo decía, yo Valdespino. Y entonces cuando iba por la calle la gente me decía, oiga señor Valdespino, ¿cómo le va? Entonces a partir de ahí es cuando empecé a generar mucho trabajo. Pero tardé tiempo en entender que a lo mejor la parte empresarial era la mía.
y sí, he tenido la suerte que sí lo ha sido. Bueno, vamos a platicar en unos momentos más acerca justamente de esta cara de empresario de Carlos, don Carlos, que ustedes seguramente en alguna de las películas que pronto va a mencionar acerca del cine de oro mexicano va a tener algún recuerdo, así que no le cambien, y en unos momentos regresamos.